Bueno, entonces, este es el título de la charla. Como les comentaba, vamos a hablar sobre unit testing, cómo hacerlo de una forma más fácil, más sencilla, con un framework llamado Spec y también otras librerías para hacer mock, para hacer stub, para tener datos fake y otras cosas. Entonces, ahí vamos a ver esto. Este es mi Twitter, JG Gómez T, ahí para que comparto muchos temas acerca de, pues, de lo que hablo, Firebase, Google Cloud, Android y demás. Así que, pues, si desean seguirme, ahí está. Listo. Ya me presentaron, así que no tengo necesidad de esta diapositiva y vamos directamente a esta. Vamos a empezar antes un poquito, recalcar qué es la calidad de software. Y la calidad de software es al final asegurar que nuestro software cumple con unos atributos de calidad y que además cumple con lo que el usuario necesita, sea con los requisitos o algo que el usuario necesita. Así que tenemos que lograr en nuestro software eso. Pero hay también calidad, una calidad implícita, porque podemos ver que listo, nuestro software cumple lo que el usuario necesita y hay atributos de calidad que se definen, como que la aplicación puede soportar tantos usuarios, que la aplicación también está disponible 7x24, o sea, diferentes atributos de calidad, pero uno muy importante es la mantenibilidad del software y pues que el software funcione correctamente desde lo mínimo hasta toda la aplicación o todo el sistema. Entonces, la calidad es bien importante y las pruebas unitarias pues son muy importantes. Ahora, esto es un tema que puede ser trillado y que, ya Juan Guillermo vino a hablar sobre unit testing y otra vez lo mismo y sí, que hay que hacer pruebas, pero pues, es que no comprenden que es que no tengo tiempo, que el proyecto es, somos una startup, que estamos empezando y que sí, comprendo todo eso. En ese momento no es de juzgar, no estoy juzgando, sí, de pronto van a encontrar otra charla donde juzgan y dicen, ¿usted no hace pruebas unitarias? No, entonces es un mal programador, jamás, sí. No es ese tipo de cosas que vamos a hablar aquí. Si no haces pruebas unitarias, eres un buen programador. Puedes ser mucho mejor si haces pruebas unitarias. Sin embargo, hay muchos factores, muchas situaciones en el cual no construimos pruebas unitarias. Yo no he construido pruebas unitarias siempre, ¿sí? ¿Por qué? Por diferentes factores y situaciones. Sí debería hacerse, claro, o sea, deberían hacerse. Eso entra un debate ahí complicado, ¿sí? Interesante. Sin embargo, si puedes hacerlas, trata de hacerlas. Si hay otros factores que te lo impiden, muy fuertes, pues no quiere decir que esté mal. Sin embargo, créelo y te lo aseguro que si haces estas pruebas unitarias, te vas a evitar muchos, pero muchos problemas. Así que en verdad es muy útil hacer este tipo de prácticas. Y la prueba unitaria es lo más básico. Imagínate, o sea, lo más básico que se puede hacer a nivel de pruebas. Cada vez, mira esta pirámide, hay diferentes tipos de pruebas y cada vez pueden ser más complejas. O sea, que lo que en verdad está haciendo no quiere decir que no sea compleja, porque una prueba unitaria bien hecha, bien diseñada, puede tomar su tiempo. Pero cada vez una prueba de mayor nivel va a ser más compleja. Una prueba de integración es mucho más compleja que una prueba unitaria. Y no solo una prueba de integración de una aplicación Android, sino una aplicación de integración, una prueba de integración de todo el sistema. Entonces, validar que cuando le hunden o cuando hunden un botón, le dan tap en un botón y va a hacer una pantalla, pues en verdad está haciendo todo debidamente. Entonces, cada vez es mucho más pruebas, mucho más difícil. Imagínate ahora teniendo microservicios y teniendo diferentes componentes distribuidos y además colas de mensajes y un poco de cosas, herramientas que usamos. Entonces, motores de workflow, yo qué sé, pues es más difícil de probar cada vez. Entonces, empezando por algo tan pequeño, entre comillas, que son las pruebas unitarias, pues vamos a agregar mucho valor, ¿listo? Y la prueba unitaria es probar lo mínimo en un código que puede ser un método y que es un método. Entonces, es hacer una prueba a un método o a un conjunto de métodos. Es posible también crear una prueba unitaria, ¿listo? Existen diferentes framework, librerías para hacer pruebas unitarias. Creo que pues las más usadas son las XUnit, o sea, existen diferentes variedades, entre esas, pues JUnit para Java.
Y es la que pues siempre habíamos usado, en este caso si hablamos de Android, habíamos usado, o a nivel de backend con Java, pues porque esa es la librería de facto, por decirlo así, que existe. Entonces, eh, pero al nacer Kotlin, al darle soporte a Kotlin, también nacieron nuevas framework, librerías que están escritas totalmente en Kotlin y esto permite que usen las bondades de Kotlin, como son los DCLs, que sea más idiomático y muchos beneficios que tenemos con Kotlin. Y que además den soporte poco a poco a Kotlin multiplataforma, que ya creo que han dictado varias charlas sobre eso, para dar soporte a Kotlin en otras plataformas. Así que estas son, como digo, algunas framework librerías usadas en Java como JUnit, como Mockito, pero empiezan a salir otras que están construidas totalmente en Kotlin y que soporta Kotlin multiplataforma, como Spec, como Mock para hacer mock o stubs, ¿sí? Está otra que se llama CodeTest, que es también totalmente en Kotlin. Está otras librerías o wrappers como Fluent para hacer los asserts más fluidos, más fácil. Y están otras librerías como los Faker para hacer datos fake y otras librerías que permiten como JCoco hacer cobertura de código o el mismo Android Studio, si hacemos en Android Studio, o el mismo IntelliJ, pues tiene ya también incluido algunos plugins y herramientas para la parte de cobertura, ¿no? Hoy no me voy a enfocar en unos frameworks construidos totalmente en Kotlin, porque pienso que si ya estamos operando en Kotlin y estamos haciendo cosas en Kotlin, pues deberíamos usar librerías que también estén hechas en Kotlin, porque brindan unos beneficios adicionales a otras librerías y estamos como alineados en que si es Kotlin, pues también lo otro sea Kotlin. Sin embargo, hay otras ventajas, no solo eso. Y empecemos por Spec Framework. ¿Y qué es Spec Framework? Spec Framework es un framework para pruebas unitarias. También para pruebas de integración sirve. Y el framework es completamente la versión 2 reescrita en Kotlin y pensando en Kotlin multiplataforma. De pronto pueden encontrar, si empiezan a buscar sobre Spec, y van a encontrar que de pronto la versión 1 era muy criticada. Yo no la usé. Yo llevo usando esto hace como un año, pero y ya hace un año ya está la versión 2. Pero la versión 1, si empiezan a investigar, van a ver que hay gente que se quejaba mucho por muchas razones. Sin embargo, el Spec 2 fue totalmente reescrito, reconstruido completamente, siempre pensando en Kotlin y además con soporte a Kotlin multiplataforma. Y esto que fue reescrito y tomaron pues las propiedades de DSL, que es fácil crear en Kotlin, crear DSLs, que son lenguajes específicos de dominios, y crearon dos estilos para poder crear nuestras pruebas, para que nosotros podamos crear nuestras pruebas. Una que es Specification, y Specification es una forma que usan muchos los de JavaScript, framework de JavaScript usa mucho este estilo, o Jerkin, que es otro estilo que usa mucho todos los frameworks que están basados en Cucumber y algunos tester de integración y demás que usan Cucumber y todo esto que es similar, pues usa Jerkin. Entonces, tenemos esos dos estilos y Spec Framework soporta esto. ¿Por qué es importante esto? Porque van a ver que es más legible, es más fácil de entender, una prueba es mucho más mantenible que el simple JUnit, donde tenemos el arroba test y demás. Pues sí, normalmente si algunos ya tienen experiencia en pruebas, van a ver que usan Jerkin y que colocan en su prueba como comentado given, when, ¿sí? Y then, y con eso ustedes, cuando given, pues voy a asignar variables y demás, cuando, en el when voy a ejecutar el método que estoy probando y en el then voy a hacer los asserts. Entonces, normalmente hacen eso, pero tienen que colocarlo en JUnit comentado. Ya gracias a Spec y gracias a este estilo, ahora vamos a ver cómo que cada uno se convierte como un bloque de código y así es mucho más fácil de leer y más mantenible. Algo interesante de Spec es que Spec está basado en Kotlin, pero además es como un plugin, o sea, trabaja con el motor de JUnit 5.
Así que es muy fácil integrarlo a las aplicaciones que tienen actualmente y que ya usan JUnit 5. O sea, no tienen que hacer una configuración diferente ni nada, sino que pueden convivir Spec con frameworks, con cosas que ustedes tienen de JUnit. Para empezar, Spec tiene un plugin para poder colocar, para poder instalarlo en los IDEs, ya sea Android Studio o IntelliJ. Entonces pueden instalarlo, lo buscan en los plugins, Spec Framework, y pueden instalarlo y eso nos va a dar una ventanita para poder ver las pruebas, también nos va a dar algunos controles para poder ejecutar las pruebas desde el archivo. Entonces da algunas cositas que son útiles en el IDE. Entonces empecemos. ¿Cómo especificamos una prueba con Spec Framework? De esta forma. Tenemos que crear un archivo que sea object. ¿Listo? Recuerden que cuando creamos algo object es porque está creando una clase singleton, ¿no? Pero esta clase está heredando de Spec. Y este Spec tiene dentro de su constructor, tiene un lambda. Y en ese lambda donde se va a colocar todo. Si ustedes ven aquí, Spec abre, ¿sí? Y en su constructor tiene una función de orden superior, ese método, así que coloco un lambda y ahí es donde voy a colocar toda mi prueba, todo el estilo como yo lo quiero. Y el estilo se basa en esto, los dos estilos se basan en esto, en tener agrupaciones, que es el scope, y tener las pruebas, o sea, el test. Este test al final es el método que usamos en JUnit como @test, ¿sí? Ahí, este es el método de probar, pero el group lo que nos ayuda es, uno, a agrupar y dos, a tener un scope de esas pruebas. Así yo puedo declarar variables que estén dentro de ese scope, que puedan ser usadas en todas las pruebas internas y que no puedan ser usadas en otro grupo o en otro scope, ¿sí? Para eso me ayuda. Y el framework hace dos pasos cuando yo ejecuto una prueba. Uno que es un proceso de descubrimiento y otro proceso de ejecución. El proceso de descubrimiento lo que hace es, primero, mirar estos scopes, o sea, los grupos, y mirar las variables que son globales para poder iniciarlas, instanciarlas y demás. Y arma el árbol de pruebas. Eso es lo que hace en el primer paso, que es como fase de descubrimiento. Y después, en el segundo paso, cuando yo ejecuto toda la prueba, es que hace la parte de ejecución. Y la parte de ejecución es que ejecuta cada uno de los bloques de código dentro de test. ¿Listo? Entonces, son esos dos pasos, pero así se especifica. Así yo puedo tener un grupo y varias pruebas y puedo tener anidados otros grupos. Aquí vemos algo mucho más, con más pruebas y con otras características. Entonces, miren que yo puedo tener grupos, muchos grupos, que eso tiene un scope, pero puedo tener unos fixtures. Y los fixtures son como accesorios en el cual, pues, me ayudan a poder hacer cosas antes o después de un grupo o antes o después de una prueba. Entonces, miren que aquí tengo un grupo, te puedo tener varios grupos y puedo decirle que antes de cada uno de los grupos, antes de cada uno de los grupos que se vaya a ejecutar, pues se ejecute esto. Y después de cada grupo, haga esto. Y asimismo puedo decirle que antes de cada prueba, ¿sí? Haga esto y después de cada prueba, haga esto. Entonces, así, eso lo hemos usado para poder hacer como poder inicializar variables, instanciar cosas y que al final que termine la prueba, poder volver otra vez a colocarlo en null o hacer algún llamado a otro método para poder terminar una conexión o algo así. O borrar datos fake que acabé de crear o en el before datos que creo para poder crear mi prueba y así sucesivamente. Entonces, eso se llaman accesorios o fixtures y también lo soporta Spec. Pero si ven desde ya, ven que esto está siendo mucho más ordenado que tener yo puros métodos test, ¿sí? Y que en métodos test yo tenga que colocar comentado, ¿sí? Que esto va a ser antes, que esto va a ser después, que va a ser un given, que va a ser un when y demás, ¿no? Como les decía, existen dos estilos. Un estilo que es el de specification y otro estilo que es el de jerky. Specification es muy usado, como decían, en un framework de JavaScript y demás. Así que es muy común para algunos developers. Entonces,
¿qué consiste? En que el group, lo que hace reemplazar es que group se coloca como describe y test que veíamos acá, aquí así se puede hacer las pruebas, ¿no? Pero si quieres usar uno de los dos estilos, puedes usar describe y en vez de test colocas it. Entonces, de esta forma, estás colocando otro estilo, es lo mismo, pero si estás acostumbrado a otro framework que usan este estilo, pues ya estás cómodo aquí en Spec Framework. Entonces, ahí puedes decir describe, que es lo mismo. Tenemos acá un ejemplo que vemos acá, ¿sí? Se va a hacer un cálculo y después se declara una variable. Esta variable, miren que dice que se llama, usa algo llamado un memoized. Ese memoized lo que hace es que guarda, por decirlo así, pues en la variable, pero lo mantiene durante el scope de todo este describe, mantiene este calculator para poder accederlo. Entonces tú puedes ahí declarar variables de pronto que tienen algún valor estático o en este caso instancias, que esa misma instancia va a ser usada en todas las demás pruebas o en algunas pruebas sin tener que volverla a recrear o algo así. Porque recuerden el scope, ¿no? Y pues aquí yo puedo tener anidado los describe igual, entonces tengo va a ser un cálculo que es una suma y esta es mi prueba como tal, el test. Entonces va a retornar la suma de sus argumentos y aquí ya hago el assert. En los seed, en los test hago los asserts. Entonces aquí estoy diciendo que llamando a este calculator.add le paso 1, 2, pues va a ser 3. ¿Listo? Pero veamos ejemplos de una arquitectura clean, cómo se prueba cada una de las capas y cómo podría usarse Spec Framework. Entonces aquí tenemos un ejemplo de probar un caso de uso. Entonces aquí vamos a obtener un usuario por ID y aquí está el describe. Miren que aquí están estos que son variables del scope de describe y después está el test que responde, ¿sí? Una respuesta del usuario, se obtiene el usuario por ID. Entonces aquí, pues como tal, se ejecuta, en este caso, se ejecuta el método y pues se hacen los asserts. Cuando es el estilo describe it, pues en el it va la ejecución del método a probar y además de los asserts. ¿Ok? De pronto en un Jerkin es diferente, que es lo que vamos a ver, que me gusta más Jerkin. Y Jerkin lo que hace es que crea escenarios. Esos escenarios son los grupos o los describe, como veíamos. Perdón, los features. Existen features y los features son los grupos. Pero dentro de ese grupo puede haber otros grupos, pero esos grupos también los llama como escenarios. ¿Sí? Y dentro del escenario ya tengo un estilo, que es el when, el them, o puedo tener el given primero, el when y el them. Entonces, eso es un estilo muy usado por los testers y muchos frameworks. Entonces, de esta forma yo puedo definir una característica. En este caso, pongamos este ejemplo, la característica es registrar un usuario. Y tengo escenarios que puede ser crear un usuario correctamente, como otro escenario de que el usuario no se cree correctamente. Entonces voy a validar las dos cosas, que en verdad cuando hay una excepción me la controle y si la respuesta sea adecuada dependiendo si hay un error o si todo fue exitoso, si todo fue bien, pues también la respuesta sea correcta. Entonces, lo que hago es crear la característica y creo diferentes escenarios, como los que dije. Y creo algunas variables que son del scope del escenario, del alcance del escenario, y ya tengo el given que asigno aquí los mock, puedo crear mock o los stops, ¿sí? A predefinir respuestas, y luego tengo el when, que es donde se ejecuta el método como tal que estamos evaluando, en este caso, registrar el usuario, y luego en los then puedo tener uno o varios, voy a verificar ya sea el estado del objeto o puedo verificar las llamadas a las dependencias. Entonces, miren cómo esto queda muy ordenado, queda muy legible, que yo ya sé que, pues, dónde voy a hacer mis evaluaciones. Si tengo otra más, pues, de pronto, algo que es bueno es no tocar lo que hay, sino extenderlo. Así que lo que hago es un DEM nuevo y en el DEM nuevo, pues, voy a hacer una validación, otra validación. Y así es mucho más legible. Y también cualquier desarrollador va a entender muy fácil que aquí estoy creando, aquí estoy ejecutando y aquí estoy validando. Entonces, esto es mucho más claro que tener puros métodos test, ¿sí? Y
pues, demás estrategias que se usan. Y mire que está bien definido por característica, de ejemplo, registrar usuario, o puede haber otra característica que sea consultar todos los usuarios, o otra característica de calcular tal cosa, y cada característica tiene diferentes escenarios de pruebas que puede tener para hacer una cobertura de lo más que se pueda del código, pues, en las pruebas, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre mock and stop? Pronto hay muchos developers que sí, eso es fácil hacer pruebas, de hecho muchas, porque al final en Android, en verdad, no es la gran ciencia crear pruebas unitarias, pues perdón por los Android developers, pero pues si se pasan a backend, verán que hacer pruebas unitarias en backend y integración es mucho más compleja, ¿no? Y lógico, pues se hace mucho más cosas en el backend, ¿no? Sin embargo, pues hay esta diferenciación y a veces no la entendemos, hasta tiempo atrás me costaba esta diferencia y sigue siendo un poquito como muy enredada y está como muy anexa, ¿no? Estos dos. Aquí vemos que nosotros cuando hacemos una prueba unitaria, estamos probando un sistema, eso se llama como sistema bajo pruebas, y tenemos unas dependencias. Estas dependencias son otros componentes, otras clases, otros métodos, digo, cualquier otra cosa que depende, que está fuera del alcance de nuestro sistema de prueba. Y en una prueba unitaria, pues lo que hacemos es que esto no existe, no podría existir, o si existe, lo que vamos a hacer es como hacer un fake de algo ahí, ¿sí? Para poder nosotros hacer nuestra prueba unitaria sin depender que si esto existe o no existe. Y entonces aquí vemos un ejemplo, vemos nuestro sistema de prueba que tiene dos dependencias, son inyectadas en su método constructor. Entonces vemos que aquí está dependencia 1, dependencia 2, y vemos aquí que hay un método llamado calculate, ¿sí? Dentro de este sistema de prueba, que lo que hace es tomar el valor 1 de la dependencia 1, el valor de la dependencia 2 y hacer una suma y ya, ¿listo? Y vemos acá que vamos a crear nuestra prueba. Entonces, nosotros para probar esto no necesitamos de estos dos, si existe o no existe. O sea, para nosotros eso es indiferente. Entonces, para eso creamos un mock. Entonces, ¿qué es un mock? Un mock es preprogramar un objeto. Preprogramar un objeto, en este caso dependencia, porque sabemos que dependencia, miren que puede tener unos valores, que aquí lo vemos, y que eso podría ser unas clases también que tengan otras clases internas. Así que, ¿cómo podemos llenar, cómo crear un objeto preprogramado y cómo llenarle valores a eso? Pues lo hacemos por medio de mocks. Pero al final nosotros llamamos unos métodos, ¿no? O sea, el método que vamos a probar, mire que en este caso llama la propiedad value y este 1 y este la value 2. Entonces queremos hacer una prueba de que esto está funcionando bien, o sea, que esa suma funciona bien en este caso. Entonces tenemos que tener controlado nuestros datos. ¿Y cómo controlamos estos datos? Con stop. Entonces, stop, ¿qué es? Son predefinir datos, predefinir respuestas. Entonces aquí, mock lo que hacemos es preprogramar objetos, o sea, necesitamos un objeto X, Y, pero eso no existe, o sea, no está creado como tal, no debemos depender de él, así que hacemos uno mock, preprogramamos eso. Y necesitamos unos valores que cuando se llamen unos métodos de esas clases, pues meter unos valores controlados para yo saber y para yo hacer mi prueba unitaria, porque ya sé cuáles son los valores que él me va a retornar y así puedo hacer mi prueba de una forma mucho más lógica, ¿no? Más asertiva. Entonces, aquí lo que hago es que por cada valor 1 retorna 5 y acá por cada cuando se llama este doc2, value 2 va a retornar 6. Así le paso las dos dependencias a mi sistema de prueba y cuando llame el calculate, yo ya sé, como yo le di unos valores predefinidos, yo ya sé que esto va a ser 11, así que me irá a retornar 11. Entonces, de esta forma, uso mock y uso stop. Entonces, mock es preprogramar objetos y stop es definir valores predefinidos. Y también con stop probamos el qué de la función. Y cuando digo el qué de la función es que ¿esto qué hace? Calcular. Entonces, yo con los stop lo que hago es esto, un assert de que me tiene que retornar 11. Pero también pruebo el qué hace. Y el qué hace es que él tiene que llamar a esta propiedad value 1 y después a la propiedad value 2. Y entonces es como el camino de cómo hace algo. O sea, cómo lo hace. El qué es como qué está haciendo y qué está haciendo en el método que está llamando. Así que yo también eso debería validarlo
y lo vamos a ver más adelante cómo yo valido eso. Este es validar el estado, ¿no? El objeto. Y el que esto sea, el cómo, ¿no? Que el calculate funciona, suma. Pero con lo otro voy a probar es qué está haciendo, ¿listo? Ahora lo vemos. Entonces, para esto, para crear los mock y los stop, sirve, hay una librería totalmente hecha en Kotlin, también Kotlin multiplataforma, que se llama mock-k. Y mock-k me permite hacer esto. También, como les digo, es totalmente Kotlin, es idiomático. Ahora vemos otro ejemplo, es idiomático y pues Kotlin multiplataforma. Otra librería que me gusta usar y que se la recomiendo es Cluent. Cluent, pues por la K por Kotlin, y además es un wrapper a una librería llamada Fluent. Y Fluent es una librería que me permite poder hacer los asserts, pero lo que hizo Cluent es poder hacer un wrapper de esta librería para hacerlo, pues Kotlin, y usar las ventajas de Kotlin, como qué, como las infix function, las funciones infix, como usar algunas lambdas. Entonces, esto va a ser mucho más fácil hacer los asserts. Miren esto es lo que yo puedo hacer. Puedo de esta forma mucho más, o sea, normalmente se puede hacerlo hacer de esta forma que vemos acá. O sea, lo que uno llama un método y que tiene dos parámetros. Pero usted se preguntará, bueno, ¿y este parámetro qué es? ¿Y este qué es? Hay algunos que pueden tener más parámetros y, bueno, ¿qué es esto? ¿Sí? Ya usted con la experiencia pues puede saber. Pero digamos aquí es mucho más fácil de leer. Y yo decir, este objeto debería ser igual a este. Y este 5 debería estar en este rango. Y este 2 debería ser menor y menor igual a 5. Y este 5 debería no ser menor igual a 2. Y en un map puedo decir que este map debería tener esta llave o no debería tener esta llave. O que si invoco este método, esto debería lanzar esta excepción. Entonces miren que esto es mucho más fácil de leer. Por eso es que es como más fluido yo leer estos asserts que leer el assert true, el hacer, creo que no me acuerdo qué otro existe acá, se me fue, ¿sí? Hacer equals u otro que existan, que leerlo de esta forma, ¿listo? Entonces aquí estamos usando las ventajas de Kotlin para que sea mucho más legible en nuestras pruebas. Y esto es un ejemplo con todo, que ya lo vemos en un contexto, pero bueno, ahí les queda en la presentación, ya lo vemos en código. Y por último, una librería llamada Faker. Faker es una librería, pues como está el concepto de Faker, son datos fake, que es algo que se crea en todas las librerías, en todos los lenguajes. Si usted va y busca Faker para Python, pues existe una librería para generar datos fake para Python, y así para Go, y así para diferentes lenguajes. Existe para Kotlin, lógico. Entonces, tanto para Java u otros, ¿no? Pero está usando este Kotlin Faker. Existe otra llamada Move, aquí Move Int, y esta Move It, pues también es otra. Sin embargo, esta tiene mucho más datos fake, ¿sí? Tiene más providers. Cuando digo providers, que soporta desde alimentos, o sea, puede generar datos fake de alimentos, direcciones, ciudades, nombres, el lorem ipsum muchas veces, puedes generar generar datos de series. Ejemplo, tú puedes decir, tráigame las ciudades de Game of Thrones y te trae ciudades de Game of Thrones. O sea, tiene diferentes formas de generar datos fake, ¿ok? Mucho más que las que están escritas en Java o otra que está escrita en Kotlin. También tiene más ubicaciones. ¿Y esto qué es? Las ubicaciones es que yo pueda decirle, genéreme ciudades, pero ciudades de España o ciudades, no sé si tenga Colombia, ojalá, pero bueno, ciudades de Colombia, ciudades de México, así. Entonces me va a generar que los datos fake sean ciudades de Colombia o sean ciudades de España, sean direcciones, porque las direcciones en Colombia son por números, las direcciones de pronto en otros países es por nombres, entonces me genera direcciones por nombres o por números dependiendo el contexto, dependiendo la ubicación. Entonces, dependiendo de la ubicación, puedo generar datos aleatorios. No es de pronto el número del NID o la cédula o algo así, la identificación no es la misma, el mismo número, o sea, en cuanto a longitud o algo así en diferentes países y cosas así, me puede generar datos. Y algo interesante es que hicieron una prueba de rendimiento. La prueba de rendimiento hicieron
bueno, ahí está documentado, o sea, llamaron el método, crearon una instancia fake y después llamaron el método de generar nombre 1.000.000 de veces, algo así, y se demoró mucho menos tiempo que las demás librerías. Así que, pues esto que es importante para que no afecte de pronto, como esto escoge datos aleatorios y demás, pues no afecte de pronto el rendimiento de tu prueba. Entonces, es una librería muy usada, que es muy útil, que la pueden usar. Ahora vemos ejemplo de ello. Y aquí ven cómo la puedo usar. Entonces, yo puedo tener el fake, creo el faker, la instancia, y miren que puedo generar nombres, puedo generar ciudades y demás. Puedo también generar valores únicos. De pronto ustedes dicen, no, es que yo quiero generar un país, pero como en esa prueba tengo que generar 10 países o 10 direcciones, creo que esas direcciones o países sean únicos. Eso también lo puede hacer la librería. Puedo también excluir cosas. Digo, voy a generar que me genere países, pero esos países no quiero que estos me salgan, porque pues según mi prueba estos no deberían salir o algo así, entonces los puedo excluir. También puedo, como les decía, de ubicación, decirles, este faker, sí, quiero que la ubicación sea Noruega, así que cuando le digo ciudad, me trae ciudades de Noruega, en ese caso Oslo, ¿sí? O cosas como Game of Thrones. Entonces puedo decir, genéreme ciudades de Game of Thrones, entonces me va a traer ciudades de Game of Thrones como Bravos, los que se vieron Game of Thrones, ¿sí? Así yo le cambio la ubicación y le diga Game of Thrones, me sigue saliendo ciudades Bravos. Bueno, eso es lo que le quiere decir aquí. Pero así tiene de series y demás que traen ciudades, nombres ficticios, que son muy útiles a veces en las pruebas, cuando necesitamos hacer algunas prioritarias no tanto, pero cuando hicimos pruebas de integración es muy útil. ¿Listo? Y entonces esto es la unión de todo, de tener Mockey, de tener el framework de Spec, de tener, aquí me equivoqué, es sin C, de tener Cluent, ¿sí? Y de tener Fake, ¿listo? Entonces podemos generar una prueba completa que ya la vamos a ver y aquí en mi GitHub está el demo que vamos a ver acá. Entonces aquí tengo el Android Studio y les voy a mostrar aquí desde una prueba desde la capa de repository. Entonces yo aquí tengo la capa de repository y aquí tengo, un momento, coloco esto por aquí un poquito, tengo lo que decíamos, creo un object y este object extiende de spec y spec en su método constructor pues tiene una lambda y en la lambda ya empiezo a hacer, en este caso es un estilo Jerkin, así que coloco, voy a adicionar un usuario, esta aplicacióncito pequeña lo que hace es adicionar usuarios y después listarlos, eso es lo que hace. Lo interesante aquí es que pues se hizo más para ver las pruebas. Entonces, en mi capa de repositorio, pues voy a probar que eso esté funcionando. Así que creo mis mock, porque ahí vamos a ver esta clase cómo está. Miremosla para que tengamos un poquito más de... ¿dónde está? Es esta. Está, listo. Confundiendo aquí con este. Listo, entonces esta capa, ¿eso qué tiene? Tiene un método add, que el método add valida que si está conectado, o sea, si hay red, pues entonces llama a un data source, que el data source trae unos datos de Firebase y de Firestore, y si ahí no está conectado, pues trae un error de que hay un error de conexión. Y si de pronto sí está conectado, pero hay un error en Firestore por algún motivo, circunstancia, razón, pues lo captura el catch y devuelve una excepción. Entonces, esto es lo que vamos a probar. Recuerden que es el sistema bajo prueba, así que todos los componentes que necesitamos, como el Network Handler y el Data Source que se inyectan, pues esos componentes lo que hacemos es preprogramar esos objetos. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que este Network Handler que se está aquí inyectando, pues lo estamos creando un mock. Y la librería Mockey lo que me permite es poder preprogramar este objeto. O sea, está creando una instancia, por decirlo así, está creando este objeto internamente. También necesitamos de data source, así que creamos el mock. Y ahora sí creamos la instancia de nuestro sistema bajo prueba, que es el user repository. El user repository, sí, inyecta las dos dependencias. Ahí está. Y tenemos estos fixtures. Y los fixtures es que antes del escenario, por favor, limpie todos los mocks. Aquí pueden también generar datos o hacer algo que sea después, que se haga antes de cada escenario. Y el escenario es que debería adicionar el usuario. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tener el given,
when y them, porque es la estructura Jerky, y voy a hacer que, a validar de que el método de add, pues, está funcionando correctamente, o sea, se mete por la parte que es correcta, ¿listo? Entonces, pero miren algo aquí, cuando él llega aquí a write y dice aquí, va a llamar al data source, mire que crea un objeto llamado user entity. Este objeto de user entity lo crea a partir, porque aquí entra un objeto de dominio, que es user, pero Firestore entiende un objeto llamado user entity. Entonces, él aquí crea una instancia de user entity a partir de user. ¿Listo? O sea, hacer como un map. Entonces, pero esto está creado dentro, ¿sí? Dentro o sea, yo esto no lo estoy inyectando o algo así, o sea, no tengo control de esto. Pero yo necesito saber esto que se está creando para poder yo validarlo o algo así. Entonces, ¿cómo hago eso? Uso slot. Eso es como para capturar eso que está dentro que yo no estoy inyectando. Entonces, aquí le digo slot y mire de qué es, de user entity. Así, yo puedo, bueno, aquí definimos otro mock y aquí hay una propiedad llamada relaced. Y este relaced, en verdad se pronuncia relast. Este relast lo que hace es que todo lo que user tenga dentro va a hacer su mock. O sea, que si user tiene otro objeto y propiedades, va a crear mock para eso. Sí, es como hacer un mock anidado, por decirlo así. Entonces, aquí creo declaro este result que va a capturar el resultado, que es este resultado que voy a esperar aquí, que es un either. Este either tiene un fallo y un boolean. Ya verán esto en otra parte de esa estructura, ¿no? Y entonces en el given lo que digo es crear los stops. Mira que aquí creé los mocks y voy a crear unos stops, que es predefinir valores. Entonces aquí lo voy a decir es que cuando se llame la propiedad isConnected de network handler, pues entonces va a retornar ¿qué? Este valor está declarado por acá, que es true, ¿sí? Entonces cuando llamen ese isConnected, va a retornar true. Y cuando se llame, y mire que aquí lo que está haciendo es que cuando se llame el datasource.add, ¿sí? Va a retornar ¿qué? Una operación exitosa. Si vamos a esto, que son constantes que están acá, también devuelve true, porque recuerden que él aquí en la definición devuelve un boolean, ¿no? Entonces es lo que estamos definiendo acá, o sea, stops, o sea, valores predefinidos, ¿sí? Cuando llamen isConnect va a ser true y cuando llamen el datasource va a retornar también un true, ¿listo? O sea, este método que está aquí, datasource.add, esto retorna un true, ¿listo? Es lo que estamos controlando en nuestra prueba. Pero miren que este valor, esto que está aquí, este user entity, lo estoy capturando porque yo no lo he inyectado. Entonces, como quiero capturar ese valor, por eso usé el slot, ¿listo? Ahora, en el when, pues lo que hago es probar esto que es una corrutina. Entonces, uso este scope y uso este builder, que es run blocking, y pues aquí lo que hago es llamar el punto add, el método add, que es este que está acá, y le envío el user, ¿sí? Que es este mock. Y ya con eso lo que voy a verificar es dos cosas. Uno, ¿sí? Los valores, o sea, el estado, y el otro que decíamos como el qué hace internamente. Entonces, el primero verifico que el resultado sea exitoso, o sea, que lo que me retorne, como él le dije que retornara true, o sea, él va a venirse por aquí, y le dije que desconecte es true, pues va a venirse por aquí, o sea, yo controlo la prueba, entonces él va a venirse por aquí, y lo que me va a retornar es un either, ¿sí? Con un true, o sea, que quiere decir que aquí en el valor B, que es la parte de la derecha, ¿sí? Debería ser true. Mire que esto también es gracias a Fluent. Yo digo, este valor debería ser verdadero, y aquí hace el assert, ¿listo? Y ahora verifico el qué. Entonces verifico que se haya llamado los métodos o propiedades de la forma como yo le diga aquí. Entonces digo, verifique de forma secuencial, o sea, que se haya llamado secuencialmente primero esta propiedad, que es isConnected. Entonces aquí veo que él se llamó primero aquí, isConnected. Y luego debería llamar el método datasource.add, ¿con qué? Con el entity que yo capturé. Entonces, por eso aquí le coloco, tráigame el entity capturado, porque se creó internamente, sí que debe llamarse con este entity capturado. Entonces, así estoy verificando el cómo y el qué. Estoy verificando que en verdad retorne lo que debe retornar adecuadamente, o sea, su respuesta, pero que además el qué está haciendo, o sea, que llame cada uno de los métodos, se llame de forma adecuada. Esto va a permitir que si alguien llega y cambia algo aquí, de pronto aquí adicionó un método antes del datasource.add,
ejecute mi prueba y mi prueba va a fallar, porque es que la prueba decía que tenía que primero llamar isConnected y después llamar el método add, y ahora ya cambió. Entonces ahí tendría que cambiar mi prueba unitaria. Eso me permite mucho poder. ¿Por qué? Porque la respuesta puede salir true. O sea, yo de pronto agregué un método aquí nuevo, pero entonces la respuesta sigue siendo true. Ya, o sea, la respuesta va a seguir bien, pero la llamada a las dependencias es donde va a fallar la prueba. Y eso es bueno porque ahí me va a ayudar a poder arreglar mi prueba unitaria y hacer pues la prueba unitaria adecuada para lo que acabé de modificar. ¿Listo? Y asimismo hacemos las demás pruebas. Así que para terminar, me voy a pasar aquí a la de probar un ViewModel. El ViewModel tiene unas características y lo quiero pasar es porque con Spec toca hacer algo, un cambiecito. Y es que cuando probamos los ViewModel, pues aquí tenemos un ViewModel. Y en el ViewModel inyectamos los casos de uso en este caso y tenemos unos live data, ¿no? Estos live data, pues, me permite poder que objetos se suscriban, ¿sí? Y que cuando este objeto cambie su estado, pues le avise a los que están suscritos. ¿Listo? Eso es lo que hace a grandes rasgos. Y entonces tengo unos métodos aquí en el ViewModel de registrar y obtener los usuarios. Digamos, registrar. Entonces, registrar, miren que yo cambio el estado de ese live data. Cuando entra aquí, cambio el estado del live data, ¿sí? Y después entra a un scope de una corrutina, ¿listo? Y pues a un builder como tal, ¿no? Entonces, aquí llama el caso de uso. Y lo que retorne, pues llama un método si hay un error o llama otro método si todo estuvo bien, ¿listo? Al tener voy a probar este método, pues este método tiene un scope, ¿sí? Y tiene un builder, no como el otro que es una función suspendida, pues yo puedo crear un scope, pero aquí este ya tiene su scope. ¿Cómo hago yo para poder que en la prueba, poder como tener ese mismo scope, o sea, como reemplazar ese scope para poder hacer mi prueba? Si no, voy a tener algunos errores. Entonces, ¿cómo hago eso en mi prueba? Pues uno es que hay que, primero, hay que hacer que los métodos corran de forma síncrona. Y eso es usando, si usan JUnit y si han hecho pruebas, pues usan una regla, un rule que se llama así, Instant Task Executor Rule. Esto, sí, es una regla en JUnit y solo ustedes la colocan y ya son nada. Pero en Spec hay un error con esto, o sea, no lo soporta. Entonces lo que toca hacer es esto que está acá. Este código larguito es lo único como feíto de toda la prueba y lo se hace antes de cada escenario. Entonces lo que está haciendo es reemplazando el main loop, ¿sí? El hilo principal, el main thread, lo está reemplazando, por decirlo así, para que se vaya a ejecutar de todo de forma síncrona. Entonces hay que hacer esta partecita de aquí. Eso es nomás ustedes copiar y pegar y ya, ¿sí? Porque el rule de Instant Task Executor Rule no soportado, ¿listo? Ahora, para probar necesitamos el Test Coroutine Dispatcher para poder poder controlar el scope, ¿no? de la corrutina. Entonces, por eso aquí se crea, aquí ya tenemos de forma, en el scope del feature, de este feature, tenemos esta instancia de Test Coroutine Dispatcher, ¿no? Que todavía es experimental, lastimosamente, pero funciona bien y lo recomiendan el equipo de Google, ¿no? Y después tenemos los escenarios, que viene a ser lo mismo que veíamos en el anterior, pero aquí hay algo poco diferente cuando los ViewModel, y es que tenemos algo que se llama, que queremos validar, queremos saber, este live data, ¿cuál es su valor? ¿Sí? ¿Cuál es su valor del live data? Queremos saber eso. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer mi prueba y decir, yo solo voy a probar que al final se llame este método del caso de uso y ya. Y estoy validando el qué, lo que veíamos, pero no estoy validando el qué, cuál es el valor que me retorna al final. Y quiero probar que ese live data, en verdad, su valor al final sea algo que está retornando el método, en este caso un boolean o en este caso una lista de usuarios. Entonces quiero comprobar que ese live data tiene eso, tiene ese estado, que es un estado exitoso, y ese estado exitoso pues tiene los datos que debería traer. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo que hago es aquí, el mismo given, tengo que decirle al live data, decirle que va a tener un observador forever. El observador forever es colocar un observador, pero que no tiene recuerden que cuando creamos un observador a nivel de
de acá del View Model, ¿sí? Pues sí tiene un life cycle aware. O sea, es consciente que cuando cambia de configuración o cuando ya el usuario se sale de la actividad o el fragmento, pues va a matar o a cancelar todas las corrutinas. Cuando hacemos un observer forever, ¿sí? Él va a observar siempre y yo tengo que cancelar las corrutinas. En este caso, en la prueba, pues toca hacerlo. Pero, ¿quién las va a cancelar? Gracias al test coroutine dispatcher, cuando él termine, yo tengo por acá test coroutine dispatcher, aquí, cuando hice un reset main y hace este clean test coroutines, lo que hace ahí es cancelar todo, ¿sí? Las corrutinas que estén ahí, ¿listo? Para que eso no quede memory leaks ni nada de eso. Entonces, estábamos aquí. Entonces, hago el observer forever y miren que creé un observer. Este observer se crea a partir de Mockey y Mockey tiene algo llamado SpikeKey. Y SpikeKey lo que hace es que es un mix entre un objeto real y un mock. Eso es lo que hace. O sea, yo puedo crear, aquí está creando un mock de un observer, pero puedo usar los métodos reales y de pronto esto puede traer algo. O sea, no estoy haciendo stop, sino que puede traer algo de ese método o de esa clase que acabamos de crear o el método que estemos llamando. Es como un mix, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ¿para qué usamos eso? Es para poder capturar ese valor del live data. Es para eso. Entonces, de esta forma capturamos el valor del live data, o sea, este value que se le asigna aquí o que se le asigna luego cuando me trae una respuesta, un error o cuando me trae una respuesta exitosa. Entonces, de esta forma yo capturo ese valor que es lo que voy a comprobar. Entonces, aquí llama el View Model. Miren que se usa el scope del coroutine dispatcher, que se llama el Run Blocking Test, ¿sí? Y luego se verifica. Entonces, miren que aquí traigo ese valor capturado. Recuerden que aquí está capturando, que eso ya lo vimos en el anterior, que es algo llamado slot. Y entonces aquí capturo el valor. Y lo que voy a hacer es decirle, esa respuesta tiene que ser del tipo Sussex, porque esto es una Saylet class, entonces tiene que ser de tipo Sussex. Y después voy a comprobar que si es de tipo Sussex, la respuesta como tal debe ser true, ¿sí? Entonces miren que ya con esto ya puedo probar los valores que tiene el live data, ¿listo? Y aquí ya verifico que se tiene que llamar, pues, este use case. Pero estoy comprobando las dos cosas, el cómo y el qué, verificando qué está haciendo y verificando que el valor, en verdad, el estado, que es el true, que me está retornando, pues sea el correcto. Entonces, esto es una prueba mucho más completa y, pues, Spec nos permite hacerlo también igual con los estilos que queramos, ya sea Gherkin o ya sea Specification. Así que de esta forma probamos, miren que esto queda mucho más legible, mucho más fácil de modificar, es Kotlin 100% y pues es Kotlin multiplataforma, así que ustedes pueden usar esta librería, ¿sí? Tanto Mockey como Spec para cuando construyen su módulo que es multiplataforma, Kotlin multiplataforma, pueden hacer sus pruebas con este framework o con Mockey para mockear o hacer stop. Y algo también interesante es que también lo pueden usar si ustedes hacen backend con Kotlin. Esto es un ejemplo en Android, pero también hemos construido microservicios en Kotlin y usamos Spec y usamos Mockey para hacer sus pruebas unitarias de integración para los microservicios construidos con Kotlin y con Ktor, si quieren también. Entonces, es multiplataforma, es muy fácil de leer, de mantener y pues nos ofrece unas muy grandes virtudes y ventajas. ¿Listo? Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por su atención. Recuerden que aquí está el código demo, lo pueden descargar, darle fork, darle críticas constructivas y demás. Si quieren cambiar algo, poner algo, entonces ahí lo pueden tocar. Y pues como finales, como conclusiones de darles que existen otros frameworks diferentes a los normales tradicionales que te pueden agregar pues mucho más valor, mucho más legibilidad y que además si estamos alineados con Kotlin, pues también están construidos en Kotlin y usan todas las bondades de Kotlin, así que nos va a permitir poder hacer pruebas mucho más mantenibles. Gracias.